Bendiciones, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta noche. Hay bastantes conectados. Dios les bendiga, hermanos. Los saluda el pastor Rafael de Casa de Jesús. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones. Gracias por estar con vosotros. Gracias por estar escuchando en esta noche. Dios bendiga, Señor, hermanos, su vida abundante y grandemente. Es un gusto poder estar con ustedes, saludándolos en este día tan hermoso que Dios hizo. Es un día maravilloso que el Dios creó. Es una bendición que la gracia de Dios nos esté sosteniendo hasta el día de hoy. El Señor dice en su palabra: bienaventurados los que lleguen hasta el último, soporten hasta el último. Es una guerra, es una batalla, hermanos, la cual tenemos el día de hoy. Y me da gusto el día de hoy poderlos saludar. Gracias, hermano Paquito, mi hermana Leti, mi hermana Luz, Dios les bendiga, mi hermana Casillas, mi hermano Gustavo, mi hermano Vicente, mi hermana Leti Torres. Esta palabra es para todos y cada uno de ustedes. Sabemos que hay muchos que el día de hoy no se congregan. Sabemos que el día de hoy hay este bloqueo en las iglesias, pero tenemos medios para poder comunicarnos y para poder llegar a tus hogares y para poderte traerte una palabra del Dios Todopoderoso. Es necesario que nosotros estemos alimentando constantemente al Espíritu, constantemente con su palabra, no con negatividad, sino con palabras poderosas del Dios grande, del Dios vivo. Saludos, mi hermana Rosalba, saludos a Yuriria, Guanajuato, a todos los hermanos que en esta noche se esté conectando. Gracias, bendiciones. Comparte esto, iglesia. Lo que voy a dar el día de hoy es una palabra que traigo en el Espíritu para tu vida. Es una palabra que habla el Espíritu Santo para tu casa, para tu ser, para que el día de hoy puedas sostenerte en estos tiempos tan necesarios, tan fuertes de los que estamos viviendo. Entonces, hermano, de verdad, toma esta palabra, llénate del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario, escúchame bien, hermano, nosotros, los hijos del Dios Altísimo, no somos dirigidos por suerte, nosotros somos dirigidos por su palabra y por su voluntad. Saludos, mi hermano Vier. Yo quiero darte una palabra que dice en el libro de Daniel capítulo 12. Voy a empezar aquí en Daniel capítulo 12. Y porque hoy estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde muchos están desfalleciendo, están cayendo verdaderamente, necesitan más de la presencia del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo es su palabra. Y si tú no estás lleno de su palabra, entonces, hermano, no estás lleno de su presencia. Necesitamos fuertísimamente el día de hoy la palabra. Saludos de verdad a todos los que estén viendo o saludando. Te voy a dar una palabra poderosa del Dios vivo, del Dios grande, del Dios fuerte. Es necesario que alimentemos constantemente a vuestro espíritu, que estemos alimentando constantemente vuestros hogares con la palabra de Dios, instruidos bajo la palabra de Dios, instruidos bajo su presencia. Son tiempos peligrosos que está viviendo la iglesia. Escúchame bien, pueblo de Dios, no solamente por lo que está pasando afuera en el mundo, sino lo que está pasando adentro de la iglesia. Aún adentro de la iglesia están pasando cosas tremendas. El enemigo ha tomado posesión muchas veces desde los altares, ha tomado posesión en los mismos pastores, ha tomado posesión en los mismos maestros, en los mismos profetas. Entonces es una situación terrible la que estamos viviendo, iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener ese conocimiento y esa fuerza espiritual del Dios Todopoderoso. Hemos caído verdaderamente en un tiempo carismático. Hemos caído verdaderamente en un tiempo de apostasía. Está fluyendo la apostasía tremendamente por todos lados, y yo te invito a que te llenes de la palabra de Dios. Yo lo decía la administración pasada, es responsabilidad de nosotros denunciar verdaderamente lo que se está viviendo. Los pastores el día de hoy no denuncian esto porque no quieren contender, y no se trata de pelear. La palabra no es para contender con los hermanos, sino contender contra Satanás. Y es lo mismo que pasa en el libro de Judas. Dice que falsos hermanos, falsos maestros se introducieron adentro de la iglesia, y el libro de Judas habla que nosotros contendamos ardientemente para defender la fe. Es necesario que nosotros denunciemos lo que está pasando, lo que está viviendo la iglesia en tiempos de apostasía. Pero fuera de esto, hoy traigo una palabra de lo que está haciendo el enemigo en los mismos hogares, en las mismas iglesias. Está atacando fuertemente el enemigo, ha tomado autoridad
dentro de la iglesia tremendamente, dentro del pueblo del creyente. Yo te voy a hablar de algo que está haciendo el enemigo el día de hoy. Satanás está atacando con una palabra de mentira tremenda, y no necesariamente, o estoy hablando de los pastores, estoy hablando de tú como creyente, lo que estás tomando para tu vida, para sostenerte en esos momentos. Necesitamos nosotros creer verdaderamente en esa palabra de fe. Voy a hablarte, muchas veces no conocemos a Dios como es, pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 12, Daniel capítulo 12 versículo 12, si tú estás ahí, acompáñame en el nombre de Jesús. En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 12, el tema el día de hoy lo puse ahí: Jesús lo hará, porque nosotros somos guiados por el poder. Dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces nosotros debemos que pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a menudo, muy seguido, ser agradecido. Y yo quiero que el día de hoy tomes fuerzas, las fuerzas del búfalo, porque el Señor, todo lo que está escrito tiene autoridad y poder. La palabra de Cristo tiene poder y autoridad. La palabra en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 12 dice: bienaventurado el que espere. ¿Escuchaste? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Estamos hablando de una palabra donde el día de hoy la iglesia necesita fuerza, necesita osadía, necesita mantenerse en pie, necesita fe en estos momentos. Por eso la palabra nos muestra en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 12, en estos tiempos proféticos que se están viviendo, el Señor dice: sostente, mantente de pie, espera un momento. Pero aquí es el tema principal, donde muchos necesitamos conocer cómo mantenernos en pie, cómo liberarnos de aquello que nos ataca o ataca vuestra fe. Y el tema el día de hoy es darte eso. Jesús lo hará, pero yo te voy a dar una enseñanza, no solamente a predicar. Hoy voy a enseñar para nosotros liberar esa parte de esos miedos, de esa mentira, de esa falta de fe, porque muchos de nosotros estamos orando y muchas veces no retenemos la palabra porque algo está gobernando por encima de la palabra. Entonces, cuando algo tú no lo retienes, hay algo que gobierna por encima de la palabra, y es ahí donde nosotros necesitamos liberar esta parte para que la palabra sea implantada y el poder de Dios y el Espíritu Santo puede estar con nosotros. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y hoy podemos ver generaciones tras generaciones tras generaciones que luchan para tener fe, y la fe es natural, la fe no es forzada. No te tienes que forzar para tener fe, la fe es natural. La fe de Cristo es natural. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la fe de Cristo es natural. Entonces hoy vemos hermanos que están luchando para tener fe, y la palabra dice: bienaventurado el que espere. Dice: el que esperar es el que tiene fe y llegue. Está diciendo el que lucha todos los días, no para tener fe, el que lucha contra Satanás y para aplastar a Satanás. Entonces, hermano, recibe la palabra el día de hoy que tengo para tu vida. Es necesario que le creas a Dios más que al enemigo. Estamos viendo y debemos que conocer al enemigo, que Satanás es padre de mentira, como dice su palabra. Muchas veces la mentira está por encima de la verdad en tu mente, y es ahí donde el enemigo ya tomó autoridad, es ahí donde entran los miedos. Y podemos ver una generación que lo que está aconteciendo en estos momentos es que la iglesia se está llenando más de las noticias del mundo que más de su palabra. Entonces empieza a tener la mentira más autoridad sobre la verdad, y no estamos negando que Dios el día de hoy ha soltado una plaga. Eso no es mentira. La mentira es que va a llegar a ti. Cuando el Señor dice: soy tu escudo, entonces no hay plaga que pueda tocarte. Cuando dice el Señor: soy tu escudo, entonces el enemigo no puede golpearte. Y si algo está golpeando tu vida, es porque hay una mentira por encima de la verdad. Algo está por encima de ti, y hoy vengo a rectificarte esa fe. Hoy vengo a decirte que le creas a Jesús. Él lo va a hacer una y otra y otra y otra vez. Entonces tengamos muy en cuenta todo lo que está pasando ahorita. Necesitamos nosotros darle autoridad a la fe, darle autoridad a la palabra, ser gobernados por la palabra, abundantemente de la palabra. La mentira muchas veces, yo te decía, que está por encima de la fe. Quiero que vayas a una escritura en el libro de Hechos capítulo 23 versículo 11, algo que le estaba aconteciendo a Pablo. Quiero que veamos lo que le acontecía a Pablo y en qué situaciones se encontraba Pablo en estos momentos para que él pudiera ser sostenido por esa palabra de verdad. Pablo estaba ante un concilio, Pablo estaba siendo juzgado, Pablo estaba siendo acusado de algo que no había hecho, y es ahí donde muchas cosas en tu vida están por encima. En esos momentos pudieron verte darte una noticia sobre una enfermedad, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre algo que acontece. Entonces hay gente
gente que medita mucho en eso y le da mucha fuerza a la mentira, mucha fuerza a la enfermedad, mucha fuerza al enemigo. Entonces empieza a tomar la mentira más autoridad que la fe. Y hoy vengo a decirte que te liberes de esa mentira en el nombre de Jesús. Jesús te va a sostener, Jesús te va a liberar, Jesús te va a restaurar, Jesús te va a sanar, hermano. Hoy vengo a decirte que el Dios Todopoderoso lo va a hacer una y otra y otra y otra vez. Pero Jesús necesita tu fe. Él trabaja con la fe. Por eso Jesús Jesús le contestó a los ciegos: hágase conforme a tu fe. Entonces, hermano, Dios está diciendo que si tú no tienes fe, Dios no lo hará. Pero si tú tienes fe, Jesús lo hará. Porque la palabra de Dios nos muestra y dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, yo lo haré. Fíjate lo que dice nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11. Nos habla, dice: a la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. El Señor mismo en el Espíritu se presenta ante Pablo, en aquella cárcel, en aquella situación que estaba viviendo Pablo. Y el mismo Dios Todopoderoso le dice, la noche siguiente se le presenta el Señor y le dijo, como dice su palabra: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjate lo que estaba diciendo el Señor, lo que le estaba hablando en esta escritura tan pequeña que muchas veces puede no tener revelación, pero hay una revelación tremenda en esta escritura. Le estaba diciendo a Pablo: Pablo, todavía no se termina aquí en Jerusalén, aún tengo propósitos para ti, aún tengo cosas para ti, porque le estaba diciendo: aunque estés en este concilio, aunque estés en esta atadura, aunque estés siendo juzgado ahorita, yo te voy a liberar, porque todavía voy a trabajar contigo en Roma. Esto es lo que Dios está diciendo en tu vida. Lo que estás diciendo, lo que estás viviendo en estos momentos, todavía no es el final de tu vida, todavía no es el final de los días. La enfermedad no determina lo que Jesús va a hacer en ti. El Jesús te está diciendo: mira, ten fe en mí, todavía no es tiempo de que te vayas, aún voy a seguir trabajando contigo, te voy a utilizar, te voy a bendecir. Pero hay gente que le da autoridad muchas veces a la situación que está viviendo, le da mucho más autoridad que la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús te está hablando en esta noche por medio de su palabra, diciéndote: aún tengo cosas que hacer contigo, aún te voy a seguir utilizando, aún tu ministerio no está terminado. Eso es lo que le estaba diciendo a Pablo: Pablo, ten ánimo, tu ministerio no está terminado, en Jerusalén no termina, aún voy a llevarte a Roma y vas a testificar en Roma, vas a hacer milagros en Roma, vas a liberar en Roma, vas a dar palabra de mí en Roma. Eso es lo que Dios está hablando. Todavía no es tu final. Persevera, mantente, levántate, ten ánimo, porque todavía no es el tiempo final. Tú vas a testificar que Jesús te liberó, que Jesús te sanó, que Jesús te restauró, que Jesús te levantó. Aún no es el final, hermano. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta noche es maravillosa. El hecho que Jesús nos haya tenido de pie en este día es para decir: tengo cosas que hacer contigo. Si Dios te da un día más de vida, es porque Jesús tiene algo que hacer contigo. Hermano, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Jesús tiene algo que hacer contigo todavía. Tiene mucho que trabajar contigo. No te desanimes. Ten ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Los tiempos difíciles son para el incrédulo, porque los tiempos que estamos viviendo difíciles para nosotros son tiempos nada más de prueba. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que va a probarnos vuestra fe, pero no dice que nos va a destruir. Él va a destruir al impío. Él no va a destruir a sus hijos. Él no va a destruir a su iglesia. Él va a destruir al impío. Estos tiempos son para destruir al impío y para salvar a su pueblo. Estos tiempos son para salvar a su pueblo, para separar a su pueblo de aquellos enemigos, iglesia. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que Él va a poner a vuestros enemigos bajo vuestros pies. Estos son tiempos donde Dios va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, en medio de la tribulación. Yo decía en el principio de año que son tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero si ya superaste el día de hoy, si tienes fe el día de hoy, Dios está diciendo: acabas de superar la prueba, yo te voy a liberar, yo te voy a sanar, te voy a levantar. Sabemos que vienen tiempos más difíciles, sabemos que vienen situaciones más grandes, pero no es para terminar a su pueblo, es solamente para probar a su pueblo y para terminar al impío. Gracias a los hermanos que en esta noche están recibiendo la palabra de Dios. Estos son tiempos donde Dios está diciendo: tengo cosas que hacer contigo. Lo acabamos de ver en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11, donde muchas veces esta situación, una gente que estuviera en la situación de Pablo ya hubiera desmayado, pero Dios está diciéndole a Pablo: Pablo, aquí está diciendo: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Está diciendo eso, hermano, o nosotros vamos a testificar después de que pase eso, diciendo:
Gloria al Dios vivo, gloria al Dios grande, que aún el Señor todavía está con nosotros y nos va a seguir utilizando. Así es que, hermano, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. No quiero que el desánimo esté por encima de tu fe. Mantente firme. Déjame darte una palabra. Fíjate lo que dice el libro de Números, capítulo 23. Si tú me acompañas al libro de Números, capítulo 23, estoy dejando que el Espíritu Santo fluya. Estoy dejando que el Dios Todopoderoso fluya. Me hablaba el Dios vivo de esta palabra. Hoy la iglesia, hermano, son tiempos difíciles para el que no tiene a Cristo, pero los que tenemos en Cristo, dice el Señor en su palabra, que el que está fundado sobre la roca, pueden venir aguas, pueden venir tiempos, pero no vas a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dice la palabra en el versículo 18, si tú vas al libro de Números capítulo 23, versículo 18, y vamos a hablar de Balán y Balac. Balac quería utilizar a Balaam para que maldijera. Dios había levantado a un profeta que se llama Balaam. Entonces Balac era un rey. Y entonces Balac quería contratar a Balaam para que maldijera a sus enemigos. Pero fíjate lo que Dios dice en esta hora. Aunque Satanás el día de hoy haya contratado a un adivino, haya contratado a un brujo, haya contratado a cualquier enemigo tuyo, ahora Dios te va a dar una palabra para ti, para que te sostengas en estos momentos de guerra y en estos momentos de batalla. Probablemente te hayan dicho, te voy a destruir. Probablemente te hayan dicho, te voy a hacer la vida a pedazos. Pero Dios te está diciendo el día de hoy, fíjate lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Él dijo, fíjate lo que dice, él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Está diciendo que si el Dios Todopoderoso mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces Dios va a cumplir. Que si el día de hoy crees en el Dios vivo, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, vas a ser salvo por la sangre de Jesús. Si Jesús de Nazaret fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, y por sus llagas él fue crucificado y tiene llagas, y el día de hoy dice: por mis llagas eres sano, entonces él te lo va a sanar, él te va a liberar. Tienes que luchar contra eso y decir: esta enfermedad no me pertenece, esta situación no me pertenece. Jesús pagó en la cruz del Calvario por mí, Jesús fue a la cruz del Calvario. Tienes que creer en lo que Dios hizo. Por eso aquí lo está diciendo la palabra en el libro de Números capítulo 23, en el versículo 18, dice la palabra: él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. El día de hoy el Dios vivo está diciendo: confía en mí. No dejes que la situación que estás viviendo, no dejes que los problemas, no dejes que la ruina, no dejes que la escasez esté por encima de la fe en Cristo Jesús, porque entonces ya tienes un problema con Dios. No lo tienes con el enemigo, lo tienes con Dios, porque le estás dando más autoridad a la enfermedad, le estás dando más autoridad a la mentira, le estás dando más autoridad a la situación. Déjame decirte, hermano, en el nombre de Jesús, que si el hecho de que Jesús fue a la cruz del Calvario, lo demás es una mentira. Muchas veces van a decirme: pastor, ¿cómo es una mentira si yo lo estoy viviendo? Pero entonces Jesús está mintiendo. Jesús está diciendo que no acabó con la enfermedad. Jesús está diciendo que no acabó con tus enemigos. Jesús está diciendo que no acabó entonces que no ató al enemigo. Entonces es una mentira. Satanás es padre de mentira, y tienes que creerle al Padre de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, él le hizo caer a Satanás, él destronó a Satanás. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo, ahorita seguimos más aquí, vamos al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Comparte esta palabra, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, porque aquí voy a dar una de estas cosas que mucha gente ahorita, fíjate, mucha gente cuánto en este tiempo le está dando mucha autoridad a Satanás, le está dando mucha autoridad. Escúchame bien, en el nombre de Jesús, le está dando mucha autoridad a la muerte. Por eso adoran a la muerte. Ellos no saben a quién adoran, están adorando a tantos dioses porque ellos creen que la muerte los puede bendecir. Pero acá ¿acaso mi Dios no venció a la muerte? Mi Dios venció a la muerte, lo puso bajo sus pies. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si tú me acompañas en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escucha bien lo que Dios te está hablando. Dice: él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Jesús está diciendo: yo destruí tu situación, yo destruí a Satanás. Ahora tienes que creerme en mí. Hay una de estas cosas que la iglesia está pasando un proceso, y no se le llama prueba. No te dejes arrebatar a
tu familia, no te dejes arrebatar a tus hijos, no te dejes arrebatar tu matrimonio. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al diablo, lo dice claramente. Por eso hay personas que ahorita adoran a la muerte y le llaman santa. Santo es uno y se llama Jesucristo de Nazaret. La muerte es el diablo. Todo el que adora a la muerte adora al diablo. Compártelo. Todo el que adora a la muerte adora al diablo. Ella no es santa. El único santo se llama Jesucristo de Nazaret. La muerte no puede ser santa porque la muerte es mentira. La muerte peca, la muerte es abominable, pero Jesús es santo, 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 mi hermano. Entonces, hermano, aquí Jesús te está dando una palabra. Dice: yo vencí a la muerte, pero la iglesia está dejándose arrebatar. Escúchame bien, ¿por qué el impío está prosperando tanto? ¿Por qué el impío está creciendo tanto? Porque la iglesia ha dejado creer verdaderamente que Dios puede arrebatar las riquezas al impío y dáselas a tu pueblo. ¿Por qué crees que el impío se enferma menos que el mismo cristiano? Porque el día de hoy la misma iglesia que conocemos que la sangre de Jesús tiene poder, muchas veces no le damos tanta autoridad. Tienes que darle autoridad al Dios vivo, al Dios grande. Jesús venció la enfermedad, hermano. Jesús venció la enfermedad. Y si la enfermedad muchas veces te está acosando y te está acusando y ha entrado a tu cuerpo, es porque no le creíste a veces suficiente a Cristo. Y no estoy diciendo que si estás enfermo Satanás está contigo, no. Estoy diciendo en estos momentos que si la enfermedad ha tocado tu cuerpo, dile: pues así como entraste por un camino, ahora vas a salir por 7 en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vas a salir por 7 en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Alguien tiene que levantarse y pelear por su sanidad. Alguien tiene que levantarse y pelear por sus hijos. No se los dejes al enemigo. Sigue orando por tu familia, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por tus hijos, sigue orando. No te desmayes, levántate, ten ánimo, como dice el Señor Dios Todopoderoso. Aún tengo cosas que hacer contigo, iglesia. Aún tengo cosas que hacer con mis hijos. Hay un Dios vivo, grande, Dios Todopoderoso, que necesitamos creer verdaderamente en su palabra. Por eso el Señor me dice: háblales que Satanás es una mentira, rectifícales que él es una mentira y yo soy una verdad. Quiero que volvamos al libro de Números, capítulo 23. Si tú me acompañas en el libro de Números, capítulo 23, ya que estábamos leyendo nosotros el versículo 19, donde dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Escuchaste? He recibido orden de bendecir. Jesús recibió una orden para venir y morir por vuestros pecados y para bendecir a su pueblo. Entonces, todo lo que esté atacando tu vida, toda la situación que está diciendo y te esté desanimando, es porque no le has creído al Dios vivo. Saludos a todos los que se estén conectando. El versículo 20 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir, no de maldecir. Fíjate lo que dice: él dio bendición y no podré revocarla. Está diciendo el Dios Todopoderoso que aunque un brujo, escúchame bien, hermano, aunque un brujo venga y te maldiga, aunque el satanista pasó por enfrente de tu casa, aunque tu padre y tu madre te maldijeran, Dios dio una orden de bendecirte y no de maldecirte. Si hay maldiciones que han llegado a tu vida, es porque no has puesto el escudo de la fe diciéndole a esa situación: aunque tú me maldigas, antes alguien me bendijo y se llama Jesucristo de Nazaret. Aunque tú me rechaces, alguien antes me abrazó y se llama Jesucristo de Nazaret. Su palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, jamás yo te dejaré. Hay un Dios que no te va a abandonar. Ahí puede pasar cualquier situación. El médico, el doctor puede dictar cualquier cosa, pero quien tiene las llaves de la vida y de la muerte se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros podemos estar en una situación donde el COVID ha ganado supremacía, escúchame bien, hermano, para muchos en su mente y en su cuerpo, pero nosotros en medio de esta tribulación declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que cualquier hermano en tu vida y en tu familia que esté atrapado en esta plaga, Dios lo libere en el nombre de Jesús. Dios lo levante en el nombre de Jesús, porque Él ha venido a bendecirte, Él ha venido a levantarte, Él ha venido a restaurarte, Él ha venido a sanarte, hermano. Tienes que poner la verdad por encima de la mentira. Jesús es verdad. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche se estén conectando en cualquier parte de la república o en cualquier parte del mundo, hermano, porque hay hermanos que están en otros países. Gracias. Estoy leyendo en el nombre de Jesús, estoy leyendo sus mensajes, estoy leyendo los saludos, hermano. Más al final voy a saludarlos a todos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Versículo 21 dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad, en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Está diciendo que cuando tú no tienes iniquidad, está diciendo que cuando no hay perversidad en ti, el Señor dice: yo estoy contigo, yo iré contigo en medio de la batalla. Dice: y júbilo de rey hay en él. Alguien tiene que gozarse en el nombre de Jesús. Alguien tiene que estar gozoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que el día de hoy renuncies a la mentira. Repite: yo renuncio a toda mentira. Yo creo en la palabra de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjate que lo que nos dice la palabra en el libro de Juan capítulo 17, versículo 17. Si tú me acompañas en el libro de Juan capítulo 17, versículo 17, quiero darte esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, iglesia, el enemigo utiliza siempre la mentira para atormentar tu mente. Cuando él destruye tu mente, cuando él bloquea tu mente, entonces está ganando autoridad. En tu mente tienes que poder. Por eso el Señor nos dice en su palabra: renovemos el espíritu de vuestra mente. Tienes que renovarlo el día de hoy. Tienes que renovarlo el día de hoy. Los hijos del Señor no nos preocupamos por lo que va a pasar mañana, porque el Señor dice en su palabra: no podemos añadir un codo más. No puedes añadir, dice: no te afanéis. Tú tienes que estar gozoso y tranquilo de que Dios lo va a hacer. En el libro de Juan capítulo 17, si tú me acompañas en tu palabra, ahí donde estás, el libro de Juan capítulo 17, versículo 17. Saludos a todos los hermanos que se siguen conectando en el nombre de Jesús. Yo te decía que pronto voy a estar en un canal abierto para que me vean muchas personas, iglesia. El libro de Juan capítulo 17, versículo 17, escúchame bien, dice su palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si el Dios Todopoderoso dijo que Él te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, entonces le tienes que creer al Dios Todopoderoso. Aleja la mentira de tu mente. Cual sea la situación que estás viviendo, cual sea el que te esté persiguiendo, cual sea el que esté, iglesia, alrededor de tu casa, créele al Dios Todopoderoso que son malos que están con vosotros que los que están en el mundo. Hoy levántate en el nombre de Jesús. El Señor está diciendo: lo voy a hacer. Yo dije y lo voy a hacer. Cualquier situación que estés viviendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquier cosa que estés viviendo en esta hora, en contra de la voluntad de Dios, va a caer en el nombre de Jesús. Va a caer en el nombre de Jesús. Va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, Dios Todopoderoso está con vosotros. Dice: Él lo va a hacer. Su palabra nos muestra, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alguien le cree al Dios vivo que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces quita la mentira de tu vida, iglesia. Quiero que vayas a otra escritura. Voy a estar hablando de esto. Ahorita te voy a dar una palabra, fíjate, poderosa, porque quiero que conozcas lo que estás viviendo. Saca la confusión de tu vida. Confusión, la palabra se llama confusión. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, en el libro de Corintios, 2 de Corintios, como nos muestra la palabra, capítulo 11, 2 de Corintios 11, versículo 3, hermano. Acompáñame en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Fíjate lo que dice el Dios Todopoderoso para vosotros: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Te está diciendo que lo que estás viviendo antes de que peques, antes de que caigas y te rebeles, antes de que blasfemes, antes de que creas, Satanás es mentira. Él es astuto, dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, dice la palabra de Dios Todopoderoso, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, dice la palabra de Dios. Sean extraviados, dice, de la sinceridad, dice, de la sincera fidelidad de Cristo. Está diciendo el Dios Todopoderoso que tengas mucho cuidado, que Satanás va a buscar la manera de llevarte a confusión, para que tengas duda, para que puedas extraviar tu mente, para que te puedas separar de la fidelidad de Cristo, para que dudes en estos momentos. Ten mucho cuidado, porque la serpiente es astuta y Él te está diciendo, muchas personas dicen: lo que estoy viviendo está por encima de mi fe. No blasfemes, Jesús está contigo. No te dejes engañar, no te dejes que no haya confusión en tu cabeza. Él quiere extraviar tu mente para ponerte en contra de la iglesia, en contra de tu fe, en contra de los pastores, en contra de un hermano, en contra de congregarte. Por eso el día de hoy mucha gente entra en esa confusión. Dice: ¿para qué me congrego si no pasa nada? El Señor está por darte algo, pero tú le estás dando autoridad a la mentira. Escúchame bien, muchos hermanos dicen: ¿para qué me congrego si sigo viviendo igual? Si mis hijos están igual, si no he avanzado. No, mi hermano, que no haya confusión. Él es astuta, la serpiente te está cansando.
está atacando tu mente. Aquí lo dice claramente: como astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y la palabra sentidos lo encontramos en el libro de Hebreos. Si tú me acompañas, en el libro de Hebreos capítulo 5, iglesia, el libro de Hebreos capítulo 5, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 5, gracias a los hermanos que se siguen conectando, nos dice claramente su palabra, versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¿El discernimiento de qué? Del bien y del mal. Entonces no tienes que creer a Satanás, tienes que creerle a Jesús. El Señor está diciendo: despierta, despierta. Yo te estoy diciendo que te voy a guardar. Yo te estoy diciendo que he vencido a Satanás. Tienes que despertar. No te dejes confundir, hermano, en el nombre de Jesús. No te dejes confundir en el nombre de Jesús. No te dejes confundir que debes que ser tibio. No, mi hermano, apégate a Cristo. Él aborrece a la tibieza. Tienes que congregarte. No te dejes de congregar como algunos tibios que se dejan de congregar. No, mi hermano, déjame decirte por qué. Porque hoy cualquier situación enfría al que no cree verdaderamente en Cristo. Cualquier situación, hoy si se descompone el carro, dejan de ir. Hoy si se descompone su vehículo, no les gusta caminar, porque Satanás los confunde. Pero uno que cree en Cristo, escúchame bien, en el nombre de Jesús, siempre se acerca y busca más a Él. Así hay muchos. Ten mucho cuidado, que el enemigo no puede estar lejos. Ten cuidado con las personas que están cerca de ti, porque te pueden desanimar. Constantemente estamos viendo en esto: por cualquier cosita se desaniman, se dejan de congregar, dejan de creer al Dios Todopoderoso. Cualquier cosa están desanimados. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquier cosita, sacan cualquier pretexto: que mi casa, que mi hijo, que mi hermano, que mi madre, que mi padre se enfermó, pastor, no he podido ir. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando esto se abra, tienes que correr a la iglesia, tienes que congregarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que estar buscando del Dios Todopoderoso. Yo le decía que en estos tiempos todo mundo le hizo obediencia, todo mundo obedeció a las autoridades. Todo mundo obedeció a las autoridades, diciendo: tienes que estar en tu casa, no seas ingrato, no seas insensato. Tú tienes, pero cuando el pastor te llevó hace mucho tiempo, antes de que pasara esto, el pastor te decía: hay velada esta noche, hay 3 días de oración o 4 días a la semana en iglesia. Ningún día te parabas. ¿Por qué? Porque había confusión. Y hoy sí todo el mundo está encerrado. Hoy sí todo el mundo está diciendo: ay, Dios está conmigo en mi casa. Mira, mi hermano, yo te digo algo: despierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Despierta en estos momentos en el nombre del Dios Todopoderoso. Es necesario que el día de hoy la iglesia corresponda a la palabra de Dios. El Señor te va a guardar, pero tienes que despertar, iglesia. No le des autoridad a la mentira, dale autoridad al nombre de vuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. La iglesia está entrando en una confusión tremendísima el día de hoy. El Dios vivo, Él lo va a hacer, Él lo hará y lo va a seguir haciendo por los siglos de los siglos hasta que Él venga, iglesia. Y por cierto, el Señor viene muy pronto, todos lo sabemos. Entonces Satanás es padre de mentira que está buscando extraviar tu fe. Te está diciendo: no te congregues, no vayas, no obedezcas. Y ahí van todos los demás, hermanos. No, mi hermano, en el nombre de Jesús. ¿Por qué hoy tenemos el evangelio de Dios? Fíjate lo que te digo: hoy tenemos el evangelio de Dios y el evangelio del yo. Esto siempre pasa, ¿verdad? Mucha gente te puede decir: ¿por qué tienes que estar tan metido en la iglesia? ¿A qué vas tanto a la iglesia? Es que ellos no saben que cuando nosotros nos congregamos pasa algo en vuestra vida, pasan cosas, nos quebrantamos, lloramos, alabamos, y allí va el metiche de Satanás y empieza a traer confusión a tu vida. ¿Por qué tanto a la iglesia? ¿Para qué tanta religiosidad? ¿Acaso tú les contestas? Contéstale lo mismo. ¿Y tú para qué tanto en el pecado? ¿Para qué tanto alcohol? ¿Para qué tanto el mundo? ¿Para qué tanto vas con los amigos? Empieza a decirle, a cuestionarlo también. No te dejes confundir. Tú sigue congregándote en el nombre de Jesús. Apoya a tus pastores. Apoya y bendice a tus pastores. Bendice verdaderamente a tus hermanos en la iglesia. Esto es lo que necesitamos nosotros el día de hoy. Obedecer a Dios. Satanás siempre, porque hoy en día dice: yo creo, yo opino, para mí esto, para ti eso. Pero el Señor Dios Todopoderoso se congregaba todos los días. El Señor todos los días subía al templo y enseñaba. Él predicaba en las calles todos los días. Y esto es lo que está pasando ahorita. Hay una situación terrible que
que el enemigo está separando a la iglesia. Escúchame bien, está poniendo tibieza dentro de la iglesia. ¿Para qué tanto a la iglesia? Basta con una vez que te congregues, basta con un día. No, mi hermano, cuando uno se enamora de Cristo no se quiere separar de Él. Cuando uno se enamora del Dios Todopoderoso, quiere estar siempre a sus pies, quiere adorarlo a Él, quiere alabarlo a Él. No importa que te critiquen, no importa que te digan, eres un religioso, tú sigue creyendo en Dios vivo. No importa que te critiquen por vestirte bien con santidad. No importa que te critiquen, iglesia, por ayudar a un hermano. No importa, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano, tú sigue creyendo, no te dejes confundir. Jesús es poderoso, Jesús es misericordioso. Alguien tiene que alabar a Cristo en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir: Satanás, confundir, yo voy a seguir creyendo en su palabra, yo voy a seguir sosteniéndome creyendo en su evangelio, porque hay gente que te puede decir a la iglesia: mira cómo está tu familia, mira cómo están tus hijos. Mi hermano, tú sostente que Jesús lo libertará, Jesús lo sanará, Jesús lo levantará. Tú sigue buscando de su presencia, no te dejes confundir. Acabamos de ver que la serpiente es astuta, que él quiere desanimarte. No te desanimes en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás, empieza a clamar y a decir: Señor Dios Todopoderoso, yo tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de ir a la iglesia, tengo hambre de ver a mis pastores, tengo hambre de alabar con todos mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, no te desanimes, que no entres en confusión, iglesia. Quita los quehaceres de tu casa un poco y ponte de rodillas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sabemos que un hombre de rodillas pone a Satanás de rodillas, hermano. Está de rodillas y cree en el Dios Todopoderoso, tu situación ya está vencida, porque Jesús lo hará. Pero hoy en día es lo que pasa cuando tú dejas entrar al yo, cuando dejas entrar a aquel que opina. No dejes opinar a nadie. Tú dile: yo voy a seguir creyendo en Cristo, yo voy a seguir creyendo en su evangelio, yo me voy a ir al cielo en el nombre de Jesús. No dejes que nadie opine de que tú adores a Cristo, hermano. No dejes que Satanás traiga confusión. Dile: voy a seguir congregándome, y es más, si iba una vez o 2 veces a la iglesia, ahora voy a hacer 3, ahora voy a servir, ahora me voy a comprometer, ahora voy a ayudar en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes, mi hermano, porque el enemigo siempre quiere que no te comprometas. Él quiere siempre que no crezcas, que te quedes enano. No, mi hermano, comprométete en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue buscando el fuego del Espíritu Santo, sigue buscando su presencia, y aquellos que te dicen algo, échalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, Satanás siempre busca tu mente, porque si cauteriza tu mente, contrista todo tu ser. ¿Escuchaste? Cuando el enemigo cauteriza tu mente, está contristando todo tu ser, iglesia. Escúchame bien, empieza Satanás a controlar todo. Cuando Satanás te vence y dejas de congregarte, dejas de leer la palabra, empiezas a morir espiritualmente, dejas de orar, él empieza a controlar tu tiempo, él empieza a controlar lo que piensas, él empieza a controlar, escúchame bien, todo tu ser. Él empieza a contristar todo, empieza a decirte el enemigo cómo te debes que sentir, pero antes no. Cuando tú crees en Cristo, él es el que gobierna, él es el que te dice: tú estás bien, tú eres sano en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te está diciendo: estoy contigo, levántate, tienes fuerza. Pero cuando el enemigo gobierna tu mente, empieza a haber tristeza, empieza a haber desánimo, empieza a haber hombres que empiezan o mujeres que entran en depresión. No, mi hermano, en el nombre de Jesús, no te dejes controlar. Dile a ese enemigo que está atacando tu mente: te vas a ir en el nombre de Jesús, porque este es templo del Espíritu Santo, y este le pertenece a Cristo, esta mente le pertenece a Cristo, este corazón le pertenece a Cristo. No te dejes gobernar. Te acabo de decir que cuando el enemigo empieza a entrar a tu vida, empieza a cauterizar, empieza a contristar todo tu ser, cómo piensas, cómo te sientes, cómo hablas, cómo interactúas. Antes bendecías al hermano, dejas de bendecir. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te invito en esta noche, hermano, en el nombre de Jesús, no te dejes contristar y no te dejes tener confusión en el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás siempre está engañando tu identidad, y tú eres un hijo de Cristo. No te dejes cambiar la identidad. Tú eres un hijo del Dios Todopoderoso. Jesús te dio autoridad, Jesús te dio poder. Él le dijo en el libro de Efesios, quiero que vayas al libro de Efesios capítulo 2, sí, el libro de Efesios capítulo 1. Acompáñame en el nombre de Jesús de Nazaret. No te dejes confundir la identidad. Jesús te puso una identidad. Capítulo 1, escúchame bien, hermano, versículo 21. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 21. Jesús te dio una identidad. También lo dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 13, versículo del 12, 13 y 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 21. Dios está dándote una autoridad y te está dando una identidad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 20.
la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado, dice, autoridad, poder y señorío, dice su palabra, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está diciendo Jesús: yo te estoy dando una identidad, acabo de someter todas las cosas, y la autoridad se la di a la iglesia. Por eso no te dejes confundir que esa enfermedad tiene más autoridad en tu cuerpo. No te dejes confundir que esa autoridad va a matar a tus hijos. No te dejes confundir que la situación va a terminar con tu matrimonio. No, mi hermano, Dios te dio una autoridad diciendo: acabo de someter todo principado, todo gobierno, todo reino. La autoridad te la acabo de dar. Aquí dice a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Versículo 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano, en el nombre de Jesús. Déjame decirte esto, Dios, esto que el Señor me hablaba. Hay gente que por eso está adorando un montón de dioses, un montón de monos, un montón de disque santos, porque según no lo llena. Mi hermano, yo tengo uno que llena todo y se llama Jesucristo. Yo no necesito adorar otros santos, yo no necesito adorar falsas vírgenes, yo no necesito adorar falsas imágenes. Yo tengo uno que lo llena todo. Su palabra dice: aquel que lo llena todo. Pero hay gente que necesita adorar para sentirse lleno, un montón de demonios. Yo necesito a uno, y Él es santo, santo, santo. Él lo llena todo. Yo no necesito rendirme ante nadie. Se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso Dios te está dando autoridad. No te dejes convencer, iglesia, por el enemigo. Echa fuera la mentira. Esa situación ya está vencida. Jesús te dio autoridad. Entonces toma la autoridad y empieza a decir: todo espíritu, todo demonio lo amarro en el nombre de Jesús. Jesús lo reprenda, Jesús lo reprenda, Jesús lo reprenda. Alguien tome la autoridad que Jesús le dio. Dijo: toda autoridad se le he dado a mi iglesia. Alguien levante en esta hora su voz y empieza a decirle: esa brujería sea reprendida en el nombre de Jesús. Empieza a decirle: esa enfermedad sea reprendida en el nombre de Jesús. Empieza a decirle: ese miedo, ese desánimo sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a decirlo: sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que Dios nos dio autoridad. Esa es la identidad. Echa fuera la mentira, echa fuera el desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia tiene que despertar, hermano. El Señor me dijo: despierta a la iglesia, dile que tiene una autoridad y que tiene una identidad, y yo se le he dado en el nombre de Jesús. No te dejes engañar tu identidad física de que estás enfermo. No te dejes engañar que estás enfermo. Dile a esa enfermedad: hay unas llagas poderosas que fueron a la cruz, derramó su sangre, y hay unas llagas que están diciéndome: sé sano por mis llagas en el nombre de Jesús. Toma la autoridad, iglesia, toma la palabra en esta noche y echa fuera esa situación que estás viviendo. Pelea, mi hermano, pelea en esta noche por tu situación. No entregues tu matrimonio, no entregues tu trabajo, no entregues tu iglesia, no entregues, escúchame bien, tu cuerpo. En esta noche pelea por tu sanidad, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos. No se los entregues al enemigo, no le entregues tu trabajo al enemigo diciendo: me voy a quedar sin trabajo. No, mi hermano, hay uno que pone y quita. Si el Señor quiere, hoy pone y te quita en otro nuevo trabajo o te sube de puesto. No entregues, escúchame bien, en el nombre de Jesús, hermano, tu situación. Dios te dio poder y autoridad, lo dice claramente. Satanás constantemente, hermano, va a alimentarte con mentira, con desánimo, iglesia, porque ese es su trabajo. Hace rato un hermano lo puso ahí, cuando dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Eso vino a ser Satanás. Pero hay uno que dice: yo vengo a darte las fuerzas del búfalo. Fíjate lo que dice. ¿Esto dónde lo dice? Quiero que vayamos también al libro de Números, otra vez 23. El libro de Números, capítulo 23. Quiero que vayamos al libro de Números. Vamos a ver qué nos dice el Dios Todopoderoso en el libro de Números, capítulo 23. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo, del Dios grande, del Dios fuerte, en el versículo 23. En el versículo 23, Números 23 dice la palabra de Dios: porque contra Jacob no hay agüero. Fíjate lo que dice: no hay agüero ni adivino contra Israel. Está diciendo contra Jacob, y tú eres Israel, tú eres Jacob. El Señor te está diciendo: no hay adivino, no hay agüero, no hay brujo que pueda contigo. No te desanimes en el nombre de Jesús de Nazaret. No te desanimes, porque fíjate, Dios te está dando una palabra con promesa. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levanta y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba sangre de los muertos, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Pero yo quiero que leas el versículo 22. Dios los ha sacado de Egipto y tienen fuerzas
como el búfalo. En el versículo 22 dice el Señor, yo te he sacado y tienes fuerzas como el búfalo. Alguien tiene que creerle al Dios Todopoderoso. El Señor ha puesto fuerzas en ti, hermano. Quiero que eches la mentira que estás viviendo en estos momentos, la mentira de la situación, porque yo te dije que cuando tú no le crees a Dios, lo haces mentiroso. Cuando tú le das más autoridad a la mentira, haces mentiroso a Jesús. Estás diciendo que entonces la enfermedad es más grande que Jesús. No hagas mentiroso a Jesús. Pelea en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret, que dice la palabra de Dios. Dios está buscando soldados, guerreros espirituales. La palabra guerreros espirituales son gente agresiva en espiritual. La gente espiritual agresiva es la que le cree a Jesús de Nazaret, que Satanás está vencido, que la brujería está vencida, que la enfermedad está vencida. Por eso dice que los valientes lo arrebatan. El Señor está buscando guerreros valientes que arrebaten, guerreros espirituales. Está diciendo que en medio de la circunstancia ellos están diciendo, Dios me librará de este Goliat, Dios me librará de este enemigo. Tienes que creerle en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero llevarte otra palabra, hermano, porque el enemigo está confundiendo a la iglesia tremendamente el día de hoy. Y esto es lo que pasa, iglesia. El enemigo va a traer un sentimiento del pasado. El enemigo te va a querer hacer sentir nada, iglesia. Va a traer situaciones del pasado para volverte a engañar, para decirte que tú eres esto, que tú sigues siendo alcohólico, que tú sigues teniendo enfermedad, que tú tuviste un fracaso, que vas a volver a fracasar, que tus hijos siempre está tratando de hurgar en lo pasado, Satanás, para hacerte no valer nada. Está tratando de moverte con sentimientos para que no valgas nada. Pero mi hermano, tú no eres carne, tú eres espíritu. Tienes que creerle a la palabra de espíritu. El enemigo siempre, iglesia, escúchame bien, siempre está constantemente alimentando, yo te decía, la mentira. Está trayendo desánimo porque el exterior de la mayoría, escúchame bien, hermano, el exterior de la mayoría, como lo ves, siempre lo que ves es una mentira. Escúchame bien, y lo voy a decir para que la iglesia despierte. Muchas veces nosotros estamos hablando una mentira cuando por dentro estamos temblando. Tenemos miedo por dentro. Por fuera estamos aparentando algo, pero por dentro, iglesia, escúchame bien. Cuando viene por nosotros la situación y Dios nos prueba, estamos temblando. Fíjate lo que dice en Segunda de Reyes. Yo creo que en el Dios Todopoderoso hoy tienes que creerle verdaderamente. En el Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, si tú me acompañas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Gracias a los hermanos que se siguen conectando. Es un tiempo de bendición maravilloso con el Dios Todopoderoso, para que no te dejes engañar. Segunda de Reyes, hermano, gracias, capítulo 5, en el versículo 15. Esto es lo que le pasó a este amigo de Eliseo, a este varón que caminaba con Eliseo, ¿no? Dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 6, hermano. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15, si tú me acompañas. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió, dice, el que servía al varón de Dios. En aquellos tiempos era Giesí. Dice, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Es así cuando muchas veces la iglesia está sitiado de situaciones, de problemas familiares, de problemas económicos, de problemas de enfermedades. Está sitiado a veces hasta de su misma familia, y tú no tienes que mirar de qué está sitiado. Tú tienes que confiar, porque Dios dice: es más grande el que está con vosotros. Está diciendo: no tengas miedo. Le estaba diciendo al criado que el miedo no esté por encima de tu fe. Eso es lo que Dios te manda decir el día de hoy, que la situación que estás viviendo no esté por encima de tu fe. Dios ha prometido, el Señor dice en su palabra, todas las promesas en Cristo son el sí y son el amén. Alguien tiene que despertar el día de hoy creyendo que la guerra que estás viviendo, hay un Dios que tiene que estar por encima de la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba poniendo a aquel hombre una mentira. Estaba viendo tan grande el ejército, pero él no podía ver la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es que Él te va a librar. Él te va a poner sobre la roca. Él te va a poner sobre la peña, como dice el Salmo capítulo 40. Pacientemente esperé en Jehová, y Él me hizo salir del lodo cenagoso. Hay un Dios que está diciendo
diciendo: yo he prometido sacarte de ese lodo, yo he prometido sacarte de esa situación. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú estás viendo lo que está a tu alrededor, pero no estás viendo a Jesús. Tienes que mirar a Jesús de Nazaret, tienes que voltear para el Dios Todopoderoso. Alguien tiene que despertar y echar fuera el miedo en el nombre de Jesús. Lo que está a tu alrededor es una mentira. Satanás es padre de mentiras, siempre trata de engañar. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Satanás es padre de mentira, es un ilusionista. La palabra es ilusionista, ilusionista. Él trata de entrar en tu mente para que tengas miedo, y muchas de esas cosas se vuelven pesadillas, y las pesadillas después se vuelven realidades. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trabaja con la mentira, con una ilusión falsa. Entonces, hermano, no te dejes gobernar por lo que hace Satanás. Satanás siempre trata de sacarte traer el pasado para atormentar tu presente y atormentar tu futuro. Dios ya puso delante de ti un futuro maravilloso. Dios puso delante de ti un futuro grandioso, pero alguien tiene que echar fuera esa mentira en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tiene que ser gobernado por la palabra y no por Satanás, hermano. No te dejes gobernar tu mente. Gracias por haber recibido esta palabra, hermano. Yo me voy a despedir. Es una bendición. Quería traerte esta palabra para que no te dejes engañar. Tú tienes que creer a lo que Jesús habló en tu vida. Gracias el día de hoy por recibir esta palabra. Quiero mandar saludos a todos los hermanos que se conectaron. Mi hermana Saori, mi hermano Bier, mi hermana Nori, mi hermana mi hermano Héctor, mi hermana Laurita, Dios te bendiga, mi hermano Vicente, mi hermano Jorge, mi hermana Cristina. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos, mi hermana Claudia. Gracias, hermanos, a mi hermana Rosy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos los que en esta noche se conectaron. Mi hermana María Sánchez. Déjame ver, mi hermano Jorge, mi hermano Vicente, mi hermana Marisela, mi hermano Paquito, mi hermana Nora. Hermano, hay tantos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Que pases muy buenas noches. Bendiciones.